Hoy quiero hablarles sobre un tema que despertó mucho interés en una de nuestras historias de Instagram y que era el secreto para aprender a ahorrar. Este es un tema que está muy relacionado con nuestra cultura y que es la educación financiera. Y educación financiera es algo que no nos enseñaron nunca ni en el colegio ni en la universidad. Seguramente aprendimos muchos temas relacionados con finanzas, contabilidad, administración y economía, pero nunca nos enseñaron educación financiera en beneficio propio. En mi caso particular, estudié en la Facultad de Ciencias Económicas, donde me recibí de contador, hice maestría en administración de negocios, distintos cursos, seminarios, programas de dirección de empresa, talleres de comercialización, contabilidad, finanzas y economía. Trabajé durante casi 20 años en 5 bancos, siendo gerente en 2 de ellos, y hace 10 años que me dedico a trabajar como contador independiente. Pero a lo largo de todo ese tiempo me fui dando cuenta que no había aprendido educación financiera en beneficio propio. Vi todo tipo de negocios, sobre todo en la época del banco, relacionados con las finanzas y distintos perfiles de personas. Pude ver tomadores de crédito, pude ver inversores, pude observar cómo eran los estilos de vida y sobre todo las filosofías de vida de cada una de esas personas. Así con el tiempo pude ir comprobando cómo las personas más ricas se hacían cada vez más ricas y las personas más pobres se volvían cada vez más pobres. Lo primero que quiero remarcar acá también es ese concepto de la palabra pobre y lo que entendemos con la palabra pobre, sobre todo en culturas muy relacionadas con nuestro país. Siempre pensamos como que pobre es esa persona que viene, nos toca el timbre de nuestra casa y nos pide un paquete de fideos, si tenemos algo para comer, si tenemos algo de ropa para los chicos, y vemos que vive en condiciones muy precarias, pasa hambre y pasa frío. Bueno, eso no es pobreza, eso es marginalidad extrema. Ser pobres en un sentido más específico está relacionado con la calidad de vida que podríamos tener y que no estamos teniendo por determinados factores. Un ejemplo, yo me puedo comparar con un ciudadano de Estados Unidos donde hace un par de años yo, estando en la misma situación de él, laboral o de ingresos, yo con $1 podría comprar lo mismo que él con $1. Ambos comprábamos lo mismo. Hoy, ¿qué pasa? Él con ese dólar sigue comprando lo mismo y yo necesito 140 pesos para comprar lo mismo, 120 o 130. ¿Qué quiere decir? Que yo me empobrecí varias veces en calidad de vida con respecto a esa persona, suponiendo que seguimos teniendo similar estándar de trabajo en cada uno de nuestros países. En ese sentido, yo me volví más pobre, porque quiere decir que proporcionalmente tengo una menor calidad de vida a la que él tiene. Entonces, ese es el primer concepto que tenemos que romper, que entender que pobre no es el que vive en una situación de marginalidad extrema. Pobres somos en función a la calidad de vida que no tenemos, pero que sí podríamos llegar a tener. Y el otro concepto cultural que tenemos que romper también es ese de ser rico, de la palabra rico. Y cuando nombramos a esa palabra vemos siempre como que hay una cierta dosis de recelo, de resentimiento, de envidia, sin considerar qué hizo esa persona o de haber analizado durante toda su vida qué hizo para llegar a ser rico. Siempre vamos a dejar de lado que en este caso no tomamos en cuenta los negocios delictivos como generadores de riqueza. Estamos hablando de esas personas que generaron su patrimonio en base al trabajo, empresas y distintos negocios. Simplemente consideremos que alguien rico puede ser alguien que es exitoso, que tiene sus empresas, que tiene negocios, que tiene comercio, que es exitoso con sus finanzas personales, que tiene una muy buena calidad de vida, tiene ahorros y no está endeudado. Ese estatus todos podemos lograrlo si nos lo proponemos. Simplemente tenemos que estar decididos y dedicarles tiempo y preparación.
El tiempo es un factor importantísimo cuando hablamos de comenzar a generar ahorro. ¿Por qué? Porque el ahorro es un sacrificio que hacemos hoy para disfrutar en el tiempo. Siempre la palabra tiempo y la palabra sacrificio van a estar presentes cuando hablemos de ahorro. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos aprender a generar ahorros y a construir una riqueza, vamos a necesitar tiempo y también vamos a necesitar hacer algunos sacrificios. Con respecto al tiempo, también aquí hay otro pensamiento que está muy ligado y tiene que ver con nuestra cultura, y es que somos muy cortoplacistas si nosotros nos comparamos con los ciudadanos de otros países más ricos. Nosotros es como que queremos todo ya, queremos las cosas rápidamente, y los ciudadanos de otros países piensan más a largo plazo, piensan a 10 años. Nosotros siempre pensamos en el corto plazo. Siempre queremos determinadas cosas ya. No podemos controlar esa ansiedad que hace a que por querer adquirir eso que deseamos, cometemos la mayor cantidad de nuestros errores. Si pudiéramos controlar esa ansiedad, nos va a ayudar a proyectarnos mejor en el tiempo para que a futuro podamos tener una mejor calidad de vida y podamos disfrutar más. Otro factor importante para entender y generar ahorro es tener un objetivo medible y cuantificable en el tiempo. Necesito tener un objetivo para poder proyectarme, y a ese objetivo lo tengo que cuantificar y establecer un periodo determinado de tiempo para lograrlo, para que me motive. Yo, por ejemplo, si hablo de dinero, podría decir, en 10 años quiero tener determinada cantidad de dinero, o en 10 años quiero tener un ingreso similar al que tengo hoy por mi trabajo, que me lo esté generando el ahorro y del cual pueda disponer todos los meses. Es como decir, quiero tener en ese momento otro sueldo para mí. Tenemos que romper con esa cultura de corto plazo que tenemos y empezar a proyectarnos a más largo plazo, como hacen los ciudadanos de otros países. Para nosotros es como que queremos todo ya, queremos obtener determinadas cosas ya, porque pensamos que adquirir determinada cosa nos va a dar un estatus social, y ahí es donde cometemos la mayor parte de nuestros errores y terminamos endeudados eternamente. Aquí el comportamiento universal que se da es que los pobres primero gastan y después, si les sobra algo, ahorran. Y los ricos primero ahorran y después gastan. Ahorrar es pensar en el futuro, y nos guste o no nos guste, el dinero es el criterio universal por el que se mide el éxito en nuestra sociedad. Acá vamos a encontrar un montón de definiciones, teorías que hablan en contra de este concepto, que están más relacionados con la psicología de autoayuda, y el objetivo que tienen es ayudar a que nos podamos conformar con poco o con menos de lo que tenemos. Pero acá el objetivo es otro, estamos hablando simplemente de tener mejor calidad de vida. Y no tiene que ver esto con la felicidad. La felicidad, digamos, es un concepto de que quien es feliz lo va a hacer de una o de otra manera, y quien no es feliz, aunque tenga más dinero, tampoco lo va a hacer. Es para otra área. Acá simplemente hablamos de tener mejor calidad de vida. Entonces, cuando volvemos a ese criterio que dice que el dinero es el criterio universal por el que se mide el éxito en nuestra sociedad, nos seguimos dando cuenta que el dinero aún se sigue rigiendo por las mismas leyes que lo regían hace más de 6.000 años. Son principios inmutables, son como la ley de gravedad, no se pueden discutir. El dinero genera más dinero y la riqueza genera más riqueza. Entonces, para alcanzar nuestros sueños y nuestros objetivos, debemos ser exitosos en el terreno financiero. Debemos aprender a generar ahorros, que esos ahorros generen ingresos y que esos ingresos generen determinadas rentas que vayan aumentando nuestro patrimonio en el tiempo.
Entonces, comprendiendo un poco todos estos conceptos, podemos decir que el secreto para el ahorro es algo tan simple como entender que el camino que nos va a llevar a la riqueza es cuando decidamos que una parte de lo que ganamos con nuestro trabajo es nuestro y nos tiene que pertenecer. ¿Y este concepto tan simple qué quiere decir? Quiere decir muchísimo. Por ejemplo, quien hoy cobra un sueldo, cuando cobra, ¿qué hace? Paga el alquiler, paga la luz, paga el gas, el celular, el cable, cuota de préstamos, la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera, etcétera. Le pagamos a todo el mundo menos a nosotros mismos. Trabajamos para otros. Somos como una especie de esclavos de lujo que nos dan para comer y vestir bien. Ahora, ¿qué pasaría si todos los meses guardás un 10% de todo lo que ganás para generar ahorros? ¿Cuánto tendrías en 10 años? Te lo digo. En 10 años tendrías otro sueldo igual al que tenés hoy, o ingreso por tu trabajo, generado por el ahorro. ¿Gracias a qué? A cómo juega el tiempo y la fórmula del interés compuesto trabajando a favor nuestro. Ese peso que ahorramos genera intereses y esos intereses van a ir generando nuevos intereses que se van multiplicando y en forma cada vez más exponencial en el tiempo, llegando en 10 años a que esos intereses todos los años nos puedan dar un sueldo o un ingreso equivalente al que tenemos hoy por nuestro trabajo. Y ese ingreso y ese sueldo en el término de 10 años como ahorro se van a ver multiplicados casi por 50 veces. Por eso la importancia del factor tiempo. Por eso la importancia de pensar en el largo plazo, de poder proyectarnos, de poder pensar de aquí a 10 años. Y por ahí decimos, y 10 años es una barbaridad, pero cuando hablamos de tiempo, 10 años termina siendo nada, sobre todo cuando el tiempo empieza a correr. Y en este caso, cuando nosotros hacemos este ejercicio, esta cultura de ahorrar, vamos a ver que en el término de 3-4 meses ya empezamos a ver los primeros resultados. Cómo generamos intereses, cómo se va acumulando nuestro ahorro, nuestra situación financiera comienza a mejorar, eso nos motiva y es un círculo vicioso. Genera buenos hábitos, nos ayuda a controlarnos con nuestros ingresos y hasta es digno ver cómo vamos creciendo patrimonialmente. Y cuando hablamos que 10 años no es nada, hagamos el supuesto de una persona que hace más de 10 años que trabaja y que en este momento se encuentra frente a una situación donde necesita trabajar cada vez mayor cantidad de horas para poder pagar los gastos, para poder pagar el alquiler, la cuota, que no llega a fin de mes. Y en esta situación de crisis, esa misma persona quizás hoy daría cualquier cosa por volver ese tiempo atrás y poder haber hecho esto hace 10 años. Ahí es cuando nos damos cuenta que 10 años no es nada. Y sobre todo para los más jóvenes que tienen todo el tiempo para hacerlo. Hoy, en el medio de esta crisis, qué distinta que hubiera sido la vida, o que sería la vida de esas personas si hubieran hecho esto hace 10 años, seguramente hoy tendrían una situación de mucha mayor tranquilidad y paz mental. Estarían viviendo mejor. Entonces, para resumir, el secreto para el ahorro es entender que una parte de lo que ganamos es nuestro y lo podemos conservar. Y esa parte no debería ser inferior al 10% de nuestro ingreso para que se cumplan estos pronósticos en el tiempo. Debemos entender y comprender, y sobre todo para los más jóvenes, que son los que están en una situación ideal, que la riqueza es como un árbol. El árbol nace de una semilla. Los primeros pesos que ahorremos van a ser la semilla que van a plantar el árbol de nuestra riqueza, que hará crecer nuestra riqueza. Y cuanto más fielmente reguemos y abonemos ese árbol, más rápidamente podremos sentarnos a disfrutar de su sombra.